Muy buenas tardes a los dos. Estamos con Ingrid Guzmán y Juan Carlos de Anderas. Ingrid Guzmán es educadora quechua con 35 años de experiencia en el diseño de programas integrales de educación en contextos rurales con perspectiva bilingüe e intercultural, especializada en la formación docente en contextos de diversidad cultural y lingüística, utilizando diversas modalidades: educación presencial, educación a distancia o seguimiento de aprendizajes en la práctica. Con especialización en desarrollo rural y formación docente, actualmente es jefa de las carreras de educación intercultural bilingüe de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También está con nosotros Juan Carlos de Anderas, Huayhuaca, educador con una experiencia de más de 40 años en la dirección de diversos colegios del sector privado bilingües, en empresas mineras, con las Fuerzas Armadas, colegios religiosos, colegios de corporaciones, colegios corporativos y cadenas de colegios. Asimismo, conoce la realidad educativa de las zonas deprimidas del país, pues ha laborado en Cusco, Cajamarca, Chiclayo, Ica, Arequipa, Trujillo y Tacna. En la actualidad se desempeña como consultor internacional y está al frente de su empresa de consultores en educación internacional. Nosotros nos hemos reunido esta noche para tratar un tema álgido: la educación básica en zonas rurales del sur andino. Ha estado siempre en situación de crisis y hoy podríamos decir que está en situación de desastre. Así podemos decir porque la pandemia ha convertido a la zona rural y ha puesto a los niños de esas zonas en una situación donde no pueden acceder a la educación, que es un derecho esencial para ellos y para ellos como ciudadanos del surandino en el futuro. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Ingrid, tienes la palabra. Bien, yo creo que, bueno, esta situación de marginación histórica, como tú la mencionas, y la crisis que ha significado justamente el no poder acceder ya al espacio escolar presencial, sumada a la falta de conectividad, que hace imposible prácticamente para ciertos niños en comunidades, jóvenes, adolescentes, ¿no?, poder conectarse a la única alternativa que ha logrado proponer el ministerio, que es la estrategia Aprendo en Casa. Está activando también una serie de voluntades y de estrategias a nivel local, ¿no?, que tienen que ver fundamentalmente con que las propias poblaciones se hagan cargo de impulsar formas educativas o recuperar formas educativas propias, ¿no?, para poder atender la necesidad y demanda que tienen los niños y los jóvenes, ¿no?, a partir de redes que posibiliten justamente cubrir varios aspectos, ¿no? Ejemplos muy concretos, por ejemplo, en nuestra propia región, en la zona de Andahuaylillas, ¿no?, de la necesidad y deseo de muchas comunidades de poder acceder a el programa Aprendo en Casa por un lado, pero por otro lado tener la posibilidad también de conectarse con los maestros de escuela que van generando sus propios contenidos. Movilizó al municipio local para poder adquirir una antena y a partir de la cual las familias logran acceder a Internet a un precio módico, porque el municipio cubre la mitad del costo y las familias la otra parte, ¿no? Entonces esto posibilita realmente desde la acción local, ¿no?, concertada, vista como una red de apoyo realmente a los procesos educativos que los niños tienen derecho a recibir, realmente generar condiciones para un servicio
que sin embargo todavía les es adverso en términos también de los contenidos y de las formas como llega, ¿no? La estrategia Aprendo en Casa. Creo que ahí todavía hay que trabajar mucho en términos de esta pertinencia cultural y de este aprovechar la propia riqueza de saberes que los niños tienen en el contexto para poder seguir desarrollando aprendizajes, ¿no? Juan Carlos. Sí, Pati, primer comentario, sino que aceptar que tú dijiste y empleaste la palabra un desastre educativo. Yo le quería agregar y decir que esto es una tragedia. Es una tragedia a nivel nacional por los múltiples problemas a los cuales nos hemos tenido que enfrentar como país, y sobre todo quienes han sido más afectados han sido los niños y jóvenes de nuestro país. Y dentro de los niños y jóvenes de nuestro país, con mucho más razón y con mucha mayor incidencia, los niños de sectores marginados y los niños y jóvenes de los sectores rurales. Y dentro de los niños y jóvenes de sectores en todo el país, hay que mencionar pues lo que está ocurriendo en nuestra región, en el Cusco. Porque definitivamente, si bien es cierto, el Ministerio de Educación ha hecho un gran esfuerzo con la estrategia Aprendo en Casa, y tengo que reconocer que muchos de los programas son bastante bien hechos. Yo a veces a la hora del almuerzo me entretengo mirando estos programas, y tengo que reconocer que tanto los expositores, los conductores, los contenidos que son muchas veces compartidos con México, con Colombia y otros países, Argentina inclusive, son contenidos de mucha calidad. Sin embargo, carecen de algo que en educación es fundamental, que es el asegurar aprendizajes en los estudiantes. Porque este es un aprendizaje de una sola vía. Es decir, hay un emisor que es la radio y la televisión, y un receptor que es el niño. Pero algo que es importantísimo en la educación y el aprendizaje es la interacción con el profesor. Y la interacción con el profesor para absolver preguntas, para establecer debates, para ir construyendo conocimientos, para lograr que el chico finalmente aprenda en el término general de la palabra y no solamente memorice. Esto no se ve y es muy difícil de lograr, porque el chico o el estudiante, el niño, el joven, va a olvidar rápidamente en unas pocas semanas lo que está viendo por televisión, porque esa es la tendencia general de lo que nosotros consideramos el aprendizaje. Para que haya un aprendizaje efectivo y real, el alumno, el chico, tiene que reflexionar sobre ese aprendizaje y tiene que irlo construyendo en base a un conocimiento pues, que él había ido desarrollando a través del debate, a través de la interacción con su profesor, a través de la retroalimentación. Y si pensamos en los chicos del sector rural, esto es sencillamente trágico, porque tengo conocimiento que los chicos sencillamente, muchos de ellos ni siquiera se han matriculado. Y te doy un dato, mira, lo que señaló Patricia, la conectividad en el país solamente alcanza a 1 de cada 3 peruanos. Y de ese 30% de peruanos que tiene acceso a la conectividad, que es fundamental para lograr interacción, como lo que estamos haciendo en este momento ahora, que debatimos, conversamos, hablamos, de ese 30% en el Cusco, en nuestra región, y según datos del INEI, solamente el 17% de las familias tiene acceso a Internet. Y estamos hablando en términos globales, 17% de las familias. Y si tú te detienes a pensar que probablemente de ese 17% que tiene acceso a Internet, la mayor parte está en zonas urbanas, imagínate cómo pueden estar los chicos en las zonas rurales. Por eso digo que esto es una enorme tragedia, es un año perdido, es un año en que probablemente, ¿no? Ojalá que mejoren las cosas, los chicos no van a poder desarrollar los aprendizajes que todos nosotros estamos esperando. La educación está en emergencia, no necesitas declararla, ya está en emergencia, es una tragedia, como tú bien lo dijiste, es un desastre. El tema, repito, es qué hacemos para ayudar a toda una generación de peruanos que está perdiendo un periodo importantísimo en su vida, porque la educación no se puede detener. Hay chicos que no asisten al colegio. Hay dificultades de distribución de materiales que en muchos casos el Ministerio de Educación, digamos, ha tratado de distribuir de alguna manera, pero que no llega a todos, como es como en el COVID.
los bonos no llegan a todas las personas y a quienes deben llegar, en educación tampoco llega a todos los que deberían llegar. Entonces, el tema creo que va por el punto de una gran movilización social para ver qué hacemos para ayudar a toda una generación de peruanos que sencillamente se está quedando atrás y sin oportunidades de desarrollar aprendizajes que finalmente van a hacer que logren realizarse como personas y busquen pues su formación como seres humanos que contribuyan al desarrollo de nuestro país. Eso como un primer comentario, Pati. Mi pregunta había sido cómo enfrentar esta situación. Por un lado, ambos han hecho algunos alcances a favor de algunas iniciativas. En el caso de Ingrid, en el caso de Andahuaylillas, básicamente, comunidad, municipio, escuela, ponen esfuerzos para comprar una antena y mejorar la calidad de conectividad. Por el lado de Juan Carlos, valora bien la calidad de contenidos que se transmite por los cursos que se están dictando desde el Ministerio de Educación e incluso compartido con países de Latinoamérica. Ok, tendríamos dos muestras de voluntad de hacer bien estas cosas, pero ¿es suficiente? ¿Qué cosa más deberíamos hacer? Estamos pensando, por ejemplo, en qué responsabilidad tienen los gobiernos locales, los gobiernos regionales en esta situación. Solamente el gobierno central es el que debe responsabilizarse. ¿Qué rol deben jugar los colegios privados? ¿Qué rol deben jugar los colegios públicos? ¿Cómo diferenciamos? Ha habido todo un problema porque se ha trasladado el problema a la casa. Y ese es un ángulo que tampoco se debe dejar de lado. Los padres se han convertido en profesionales que trabajan desde casa, enseñan a los niños, hacen tareas con los niños y los maestros se han llevado el trabajo a la casa, no tienen conectividad, tienen tanto o igual que los propios niños, y en esas zonas más grave todavía. Yo digo, nuestros hermanos del sur andino en casa, ¿qué posibilidades tienen de tener y replicar y hacer la jornada que deberían hacer para que lo que dice Juan Carlos sea eficiente? Que retengan, estudien, se les quede, se les grabe aquello que captaron por cuánto tiempo, media hora, una hora, con intervalos, con mala conectividad, si escucharon bien, si escucharon mal. ¿Qué hacemos en esta crisis? Seamos un poco proactivos, a ver, encontrémosle una solución o algo que sea positivo para que esta tragedia comience a tener visos de solución. Ingrid. Sí, tú enfocas algo que creo que es fundamental mirar de cara a las posibles soluciones, ¿no? Una primera cosa que yo diría es que para los padres en las comunidades rurales que no están insertos necesariamente en una dinámica donde ellos tengan una labor en la casa, o en todo caso la casa se extiende a otros espacios como la chacra o el espacio de crianza de sus animales, ¿no? O en la Amazonía es básicamente el bosque o el río. Los padres no están dedicados necesariamente a acompañar el proceso de los niños, ¿no? O de los jóvenes. O sea, es parte y necesidad de sobrevivencia tener que dedicarse a la producción. Y de hecho, el hecho que no haya escuela les ha devuelto a sus hijos para que puedan colaborar, como siempre se ha hecho además en las actividades, ¿no? Entonces, mayor motivación para continuar estudiando no existe, porque, como bien dice mi colega, si no hay retroalimentación, ¿no es cierto? Si no hay un espacio, un momento en el que yo le tengo que dedicar mi esfuerzo
al estudio, que este espacio y momento de retroalimentación e interacción con el maestro era la escuela precisamente, la familia y el niño y el joven se dedican a otras actividades. Entonces, eso explica, por ejemplo, que hayan desertado del sistema o el sistema finalmente haya expulsado a cerca de 300.000 entre niños y jóvenes de las áreas rurales de la escuela. Entonces, y porque creo que justamente la estrategia, que puede no ser mala en contenido, ¿no? La estrategia Aprendo en Casa, se piensa fundamentalmente en relación con las necesidades de un contexto urbano. Y tampoco hay mucha proactividad de parte de las regiones para mirar la problemática educativa de sus propios contextos, las características de las escuelas, de cómo se brinda el servicio y cómo se podría brindar de cara a la nueva situación, ¿no? Y ahí creo que podría haber la posibilidad de múltiples modalidades de atender. Por ejemplo, Un ejemplo es el que nosotros hemos hallado a partir de nuestros estudiantes de la universidad. Ellos son jóvenes universitarios, ¿no? Están formándose para ser maestros y ahorita están en sus comunidades. Son parte de las familias rurales, ¿no? Y claro, en el territorio estos jóvenes son los que probablemente tienen mayor grado de educación en el sentido de que han accedido a la educación superior. Entonces se han convertido en educadores voluntarios, ¿no? Están apoyando en sus tareas, enseñando a los pequeños, ¿no? Con aquello que propone Aprendo en Casa o con lo que les proponen sus maestros cuando llega la información, o sino muy voluntariamente a partir de lo que ellos consideran que los niños deberían manejar en términos de aprendizaje, ¿no? Acompañándolos desde sus propios recursos. Y esos recursos son vía internet, vía radio, vía televisión. Los jóvenes creo que algo que acceden y manejan bien es los celulares, ¿no? En verdad los celulares se han convertido en unos aliados y a través del WhatsApp y el acceso a redes, ellos consiguen información, ¿no? Y han aprendido a administrarla, a compartirla. Pero entonces sí tienen internet y conectividad. No necesariamente conectividad en algunos casos, no todos, ¿no? En este caso estoy hablando de jóvenes de zonas andinas, algunas veces con intermitencia, otros con más regularidad. En zonas amazónicas eso es más complejo, ¿no? Cuando hemos nosotros acompañado a jóvenes shipibos, por ejemplo, muy cerca de Pucallpa, ya no había conexión a teléfono incluso, ¿no? Entonces, eso no es homogéneo, por eso digo, cada región tiene su característica y en base a eso tendríamos que pensar las posibilidades, ¿no? ¿Qué serviría en Amazonía? Pues bueno, hay un montón de textos generados por el ministerio que podrían llegar a los agentes locales, ¿no? Entre estudiantes de educación superior, la gente que ha tenido posibilidades de estudiar en la zona y que puede hacer este seguimiento a los niños, ¿no? Sin riesgo de contagiarlos porque todos están en la misma comunidad, o docentes que viven en las comunidades y que han seguido acompañando a los niños en sus procesos, ¿no? O maestros que han hecho itinerancia y han ido casa por casa para poder atender las necesidades de los niños en esto fundamental
que mi colega ha mencionado. Los niños necesitan retroalimentación, necesitan tener diálogos, ¿no? Comprender desde la interacción directa con sus maestros, ¿no? Y, bueno, no sé, es difícil que se haga con sus compañeros ahora, pero por lo menos con sus maestros. Juan Carlos. Y la situación es complicada, como bien lo señala Ingrid, muy, muy complicada. Pero al final de mi intervención anterior, yo señalé que probablemente una de las soluciones y sugería que se convocara una gran movilización nacional por la educación, porque cada uno desde nuestro espacio podemos contribuir a solucionar los problemas que se nos han presentado, no dejarlo todo al Ministerio de Educación. Y en este sentido yo creo que los gobiernos locales, las municipalidades, los gobiernos regionales que cuentan con presupuesto, podrían impulsar este tipo de acciones en alianza con las universidades. Ya Ingrid ha señalado que hay estudiantes de los últimos años de educación que podrían llevar adelante programas de educación a distancia, porque los problemas son, en primer lugar, el primero es la conectividad. El gobierno ha adquirido 1 millón de tablets, pero que esas tablets van a ser inútiles si es que no cuentan con la adecuada conectividad. Es decir, si tú la llevas a una zona rural como Calpa o como lo que está señalando Ingrid, donde ya no tienes conectividad, entonces esa tablet te puede servir para jugar videojuegos y punto, nada más. Pero para aprender es bien difícil. ¿Y hasta qué punto esto va a ser útil, sobre todo en las zonas más deprimidas, en las zonas marginales, en las zonas rurales de nuestro país y específicamente en el Cusco, ¿no? Donde vemos que el acceso a la conectividad es solamente el 17% en todo el departamento. Entonces, eso hay que pensar. El segundo aspecto, y que yo lo he vivido en carne propia, es la alfabetización digital. Me refiero a la alfabetización digital de los docentes, Muchos docentes, digamos por X motivos o por razones generacionales, no han entrado a esta revolución digital. Yo te aseguro que pueden tener muchas dificultades para armar salas en un Zoom, en un entorno Google o en un entorno de Meet o alguna de las herramientas digitales que se dan. No la conocen, entonces si no la conocen, ¿cómo pueden desarrollar educación a distancia efectiva, aún contando con tablets y conectividad? Entonces se necesita prácticamente una revolución educativa de volver a reentrenar a una enorme cantidad de profesores porque gran parte de ellos, no voy a decir que todos, porque hay jóvenes que sí manejan muy bien la parte tecnológica y se han adaptado muy bien a lo tecnológico. Entonces, pero sí se necesita un reentrenamiento, se necesita una reconversión digital de todos los maestros, porque si bien cito las cifras ahora, en las asesorías y acompañamientos que hago a colegios, me doy cuenta que muchísimos profesores no conocen las nuevas tecnologías de la información y son incapaces de usarlas. En tercer, lo que estábamos conversando hace un rato, la parte metodológica. Cuando llegó la pandemia, a profesores tanto del ámbito urbano como rural, como de colegios privados, como estatales, etcétera, a todos nos agarró esto desprevenidos. Nos agarró desprevenidos porque fundamentalmente los profesores hemos sido formados para una enseñanza presencial. Y al momento y eso es totalmente diferente, absolutamente diferente a lo que es una enseñanza por medios digitales, una enseñanza aprendizaje digitales. Yo recuerdo, y voy a contar una anécdota, si me permiten la licencia. Sí, por favor. Mi hija está en un colegio privado, tiene mi última hija, aunque ustedes no lo crean. Entonces, ella durante la primera semana de clases, estando en un colegio privado con recursos digitales, etcétera, sus clases fueron sencillamente otro desastre. Los profesores no coordinaban, reproducían las clases presenciales al medio virtual, usando una plataforma. Y durante esa primera semana, yo diría hasta las primeras 2 semanas, mi hija se quedaba haciendo tareas hasta la 1 de la mañana. Porque los profesores, cada uno creía que era dueño de su curso, la metodología era similar, la duración de las clases era similar. Y al final, lo único que hicieron fue agobiar y atosigar con contenidos a los chicos
Y cuando yo le preguntaba a mi hija, ¿qué aprendiste hoy día? Porque le pregunto todos los días. Y ella me dijo, nada, no aprendí nada. Si una chica de un colegio privado puede decir que aprendió nada durante todo ese periodo, imagínense qué puede pasar con un chico de un medio rural o de una zona deprimida, de una zona marginal. Es decir, si vemos que el aprendizaje se cimenta sobre todo haciendo, interactuando con su profesor, construyendo el aprendizaje, ofreciendo retroalimentación, ¿no? Entonces, imagínense si es solamente por radio o por televisión. El chico lo va a olvidar. Es como cuando yo les pregunto a los papás en alguna de las charlas y talleres que doy, ¿te acuerdas qué aprendiste en la secundaria en tu colegio? Y la mayor parte de los papás ha olvidado gran parte de lo que aprendimos en el colegio, porque es así, la mente humana es así. Si no lo practicas, lo olvidas. Cuando yo les pregunto, ¿te acuerdas de los logaritmos en matemáticas? ¿Te acuerdas del pretérito perfecto circunstancial? No se acuerdan, no nos acordamos, ni tenemos por qué hacerlo, ¿no? ¿O te acuerdas del peso atómico del carbono o la valencia del cloro, ¿no? Etcétera, etcétera. Temas que estudiamos en la secundaria, pero que ahora hemos olvidado. Imagínense qué puede ocurrir con un chico que lo escucha por radio o por televisión en un periodo de tiempo corto. En 2 o 3 semanas va a olvidar ese contenido, porque no se trata de ese contenido, sino desarrollar habilidades, capacidades, competencias y evaluar, obviamente, sus desempeños para ver cómo aplica ese conocimiento para incorporar ese conocimiento y hacerlo propio. Entonces, es muy difícil. Concuerdo con Ingrid en el sentido que el medio o el dispositivo tecnológico más importante actualmente en todo el país es el teléfono. Es el dispositivo más importante. No existe otro porque tenemos a una cobertura de aproximadamente el 90% a nivel nacional, a diferencia de la conectividad de Internet, que es solamente 1/3. Pero el teléfono tampoco ayuda si es que no hay conectividad, ¿no? Entonces, esos aspectos, conectividad en primer lugar, el aspecto de la alfabetización digital o realfabetización digital de los docentes, el aspecto metodológico de cómo enseñar, y a esto se suma un cuarto factor que se me acaba de venir a la mente, que es el de la crisis. Es decir, la crisis económica que estamos viviendo, hoy día leía en un periódico de circulación nacional que el desempleo ya está llegando al 50%. Imagínense, es decir, 1 de cada 2 peruanos hemos perdido el trabajo. Entonces, si a eso aunas esta situación de marginalidad, de pobreza, la pobreza se está incrementando. Y peor aún en las zonas rurales, porque ahí se incide mucho más. La pregunta es, ¿qué hacemos? Por eso digo, una confluencia nacional, gobiernos locales, gobiernos regionales, universidades, que podamos sacar adelante este año en todo o en parte, pero acá lo que se necesita es un gran liderazgo. Y ese liderazgo debería venir de los líderes de nuestro país, que en lugar de estarse peleando por una revocatoria o por la elección del Tribunal Constitucional o por una cosa o por la otra, deberían concentrarse en lo fundamental. Y lamentablemente nuestros políticos no están a la altura. No están a la altura de liderar esta enorme tarea que debería hacer que todo el mundo confluya para sacar adelante la educación en el país, y eso es lo que requiere la mayor importancia. Tan importante como la lucha contra el COVID es la lucha por no dejar a nuestros niños y jóvenes atrás, ¿no? Pero aquí hay un punto interesante. Tú, Juan Carlos, haces un llamado al liderazgo de los políticos. Yo recuerdo de niña y también de adolescente, y ya cuando comencé a ejercer mi carrera periodística, de más de 40 años también, los profesores eran líderes, los profesores tenían voz, se los reconocía, eran recordados, ya sean profesores universitarios, profesores de colegio, se los invitaba a los noticieros para dar sus opiniones sobre determinadas cosas. Ese rol del profesor, del señor profesor,
pareciera que se ha extinguido, se ha vuelto en un líder de política salarial o de intereses bien concretos y no se ha puesto a pensar en el liderazgo que debe tener como persona de una sociedad que está formando a seres para incorporarse a una sociedad que va a requerir de él su capacidad de ética, de docencia, de sapiencia para una situación como esta. Esos líderes en la docencia, ¿dónde están, Ingrid? ¿Qué ha pasado con los profesores? Bueno, yo creo que hace parte también de esta crisis histórica en el caso de las áreas rurales, ¿no? Pese a varios esfuerzos que se han hecho desde el ministerio por atender una formación inicial y en servicio, ¿no? Mucho más pertinente y con acompañamiento cercano, sobre todo en las áreas rurales, ¿no? Creo que hay déficits históricos que pasan justamente, fundamentalmente por la formación inicial, ¿no? Y que no permite a muchos maestros superar las limitaciones eh, de muchas capacidades que se deberían haber desarrollado en su momento y que ya en la propia práctica eh, significan eh, una complejidad mayor por un lado, pero también implican una inversión de tiempo, ¿no es cierto?, y de voluntad para poder apropiarse de algunas herramientas, como por ejemplo las nuevas tecnologías, que posibiliten a uno estar en este proceso de crecimiento y autoformación permanente, ¿no? O sea, que sería parte Bien con el del desgaste histórico del sector educación. Yo creo que sí, y está ligado también al deterioro de su capacidad adquisitiva, ¿no? Un maestro en general, sobre todo en las áreas rurales, se desenvuelve también en otras ocupaciones, ¿no? O sea, ocupa sus horas de la mañana en la actividad educativa y en las tardes hace otras cosas para poder cubrir sus necesidades y atender también las demandas de su familia. Entonces, no es que esté dedicado realmente a la labor educativa al 100% y por lo tanto tampoco muchos la identifican, creo, como parte de su proyecto personal de vida, ¿no? Y un maestro debería, creo, tener eso claro, porque mientras no estás en las clases con los niños, los adolescentes, bueno, estás en la necesidad de formarte, de preparar adecuadamente, de diseñar tus materiales, ¿no? De estar pensando en lo siguiente, en lo que viene. Y no más bien hacer parte de tu desarrollo profesional la improvisación, ¿no? Creo que eso nos está pasando factura ahora, porque en una dinámica así instalada, que se ha hecho hábitos en muchos maestros, lamentablemente planteados frente al desafío ahora de tener que llegar a sus estudiantes de cualquier forma para por lo menos establecer un mínimo de comunicación y conectividad, han tenido que sacar a la luz todas las herramientas que podían tener, ¿no? Y evidenciar también todas las carencias que no se lograron desarrollar. Entonces, eso de hecho los pone en desventaja, ¿no? Porque eh, no hay manera, o sea, o te apropias de esas herramientas muy rápidamente o simplemente no vas a poder responder al desafío. Juan Entonces, Carlos. Sí, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué es que no se han desarrollado liderazgos
en los docentes de nuestro país en los últimos, yo diría, 50 años. Sí, pues, mientras tú hablabas, yo recordaba que el último gran esfuerzo educativo en nuestro país fue probablemente en el gobierno de Odría, en donde se construyeron las grandes unidades escolares y donde también se llevaron adelante los proyectos de los barrios magisteriales en muchas ciudades del interior del país. En nuestra ciudad, por ejemplo, en el Cusco, el barrio magisterial era un barrio de clase media alta con casas muy bonitas, innovadoras en esa época, ¿no? Sin embargo, sucesivos gobiernos se encargaron, de alguna manera, viendo el aspecto salarial en primer lugar, y disminuyendo el ingreso del profesor, afectando de esa manera su autoestima, politizándolo innecesariamente cuando podía haberse impulsado pues, el profesor respetado, el profesor profesional, y dejándolo en el último nivel de la aceptación laboral a los docentes, porque en muchos casos uno entraba a la carrera de la docencia porque no había podido ingresar a otra carrera profesional. Entonces, son años, yo diría décadas, de maltrato a lo que es la profesión docente, lo cual ha menoscabado su autoestima, ha menoscabado su capacidad de liderazgo y que inclusive ha llevado a la politización de estos sectores para propios intereses muchas veces. Sería muy largo analizar las causas y las razones, pero yo creo que es un efecto de malas políticas de gobierno durante mucho tiempo, cuando la educación debía haber estado en el primer lugar de las prioridades nacionales, y dentro de esto un trato digno y un salario justo para los maestros. Entonces se intenta solucionar esto en cada pequeño aumento que se le da a los docentes, pero nunca va a ser suficiente, porque como bien dice Ingrid, el maestro se ve obligado a solventar la canasta familiar buscándose 2 o 3 trabajos en muchos casos, lo cual impide pues que él pueda desarrollarse como un ser humano que pueda contribuir al desarrollo del país finalmente. Ojalá que esto se revierta en algún momento, pero es una cuestión de política de Estado. Es una cuestión de política de Estado que lamentablemente, tengo que volver a repetir, nuestros políticos no la ven, no ven la importancia que tiene esto y de revalorización de la carrera profesional de nuestros docentes. Hablando de liderazgos, ¿qué podemos hacer? Sí, pues yo creo que tenemos que buscar estos liderazgos dentro de lo que es la sociedad civil, porque el Ministerio de Educación no lo puede hacer todo, no lo va a poder hacer todo. Yo avisoro que el problema de las tablets va a enfrentarse a diversas situaciones, entre ellas, por ejemplo, la falta de conectividad, entre ellas que el profesor no va a poder desarrollar clases metodológicamente adecuadas para la enseñanza, el hecho que los mismos chicos no van a poder manejar estas tablets y de repente pueden ser hasta perdidas, malogradas. La cosa está por venir, pero hay que tratar de ser optimistas y proactivos, como tú dijiste en algún momento. Pero la cosa no pinta bien. La cosa no pinta bien en el sentido pues de que son muchos los problemas y pocas las soluciones por la frondosidad de la burocracia estatal también. Creo que se tienen que establecer alianzas con universidades para capacitar y capacitar. ¿En qué? En el uso de las TICs, pero también una gran inversión del Estado para mejorar la conectividad. Mejorar la conectividad, porque si tú no mejoras la conectividad, no se va a poder lograr producir. Y esto no es una cuestión que tenga que terminar necesariamente el próximo año. Lo que se avisora es que van a haber clases híbridas. Los padres de familia no van a enviar a sus hijos nuevamente a clases presenciales, sino a momentos necesarios para socializar, pero que luego la educación a distancia continúe, porque la educación a distancia ha llegado para quedarse, por lo menos hasta que dejemos de tener miedo, porque esta también es una pandemia de miedo. Un padre de familia no va a enviar a sus hijos al colegio, ni siquiera en zonas rurales, por el temor al contagio, porque todos somos muy conscientes de que esta pandemia ha matado. Entonces, son varios frentes, ¿no? El tema de inversión por parte del Estado en el tema de actividad, participación de la empresa privada para ayudar también a la capacitación de los maestros y de los estudiantes, ¿no? Participación de los gobiernos locales, municipalidades, que utilicen parte de su presupuesto para impulsar estos temas de capacitación, y también participación de los gobiernos regionales, porque ellos tienen los presupuestos. Tienen los presupuestos que nada más tienen que utilizarlos, pero se
se necesita voluntad política de hacerlo. Y ahora la voluntad política está, ¿dónde está dirigida? A las elecciones. Es lamentable realmente, ¿no? Nos está tocando una coyuntura realmente complicada, porque efectivamente, tiene razón Juan Carlos, estamos a puertas de una política, de una elección presidencial y parlamentaria. Es la peor época para enfrentar esta situación. Desde mi punto de vista, creo que el presidente o el candidato que diga primero educación, salud y agricultura, tendría mi voto. Pero son los sectores que menos réditos dan réditos a largo plazo. Y a los políticos y a la gente les encanta aquellas cosas que tienen efecto inmediato. Si uno educa a un hijo, va a tener réditos nunca, porque esos réditos van a ser para el hijo, no para el padre ni para el profesor. Es el alumno quien va a ser un ciudadano mejor. Es toda una vida donde tú vas a ver los logros de aquello que estás sembrando. ¿Cómo hacer para que se entienda que la educación no es una tarea de corto plazo, sino es una inversión a muy largo plazo, y que para salir justamente de estos malos políticos, de estos malos tiempos, necesitamos ciudadanos que sepan elegir, y eso se llama buena educación. ¿Cómo hacemos, Ingrid? Yo creo, y en eso coincido con mi colega, de la necesidad de una movilización nacional, local, regional por la educación, ¿no? Pero ¿cómo se haría esa, discúlpenme los dos, esa movilización, Ingrid, en una época de pandemia donde no nos podemos reunir? ¿Qué tipo de movilización están aludiendo o cómo sería esa movilización? Bueno, yo creo que está orientada fundamentalmente a que a través de estos medios podamos generar espacios de discusión de esto fundamental que necesita la escuela, las escuelas, poder seguir enseñando, ¿no? Y cuáles van a ser los mecanismos, los actores en los cuales hay que apoyarse para que los niños puedan tener realmente procesos, aunque sea en sus casas, pero procesos acompañados, con retroalimentación adecuada, con aprendizajes realmente significativos. Y eso creo que pasa también por decisiones que involucran asignaciones presupuestales, ¿no? Y eso significan compromisos de los gobiernos regionales y locales, justamente porque se identifica que la no inversión en educación finalmente incide también en las posibilidades de desarrollo económico de una región, ¿no? Una población no educada simplemente pasa a formar parte de un contingente de mano de obra no calificada, ¿no? Que sin duda no va a poder responder al desafío, por ejemplo, de una industrialización regional, ¿no? O de emprendimientos que realmente movilicen la salida de la crisis también económica en la que hemos entrado. Entonces, yo sí creo que es un momento clave para mirar la educación como una aliada para el desarrollo. O sea, no estamos haciendo educación para entretener a los niños durante largos años en las escuelas, ¿no es cierto? Aprendiendo cosas irrelevantes. Se supone que tenemos que hacer una educación donde los niños aprenden lo fundamental para la vida y el ejercicio ciudadano, que es el otro gran tema, ¿no? Es decir, tenemos el desafío de aprender a convivir en conjunto, y eso en este último tiempo se ha visto deteriorado por los hechos que todos conocemos, ¿no? Por intereses
que nos han puesto al límite en términos de institucionalidad, en términos de valores, ¿no? De gobernabilidad. Y de gobernabilidad, desde luego. Entonces, uno de sus aprendizajes fundamentales es pues que nuestros niños aprendan tempranamente el ejercicio ciudadano, ¿no? Que pasa por los valores de respeto, por el ejercicio de la participación, de la representación, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay buenos vientos, ¿no? Porque creo que todos nos vamos dando cuenta que si no ponemos en este momento la mayor inversión y el mayor esfuerzo en esta tarea, no tenemos mucha perspectiva, ¿no? Juan Carlos. Sí, es una pregunta bien complicada la que haces, Patti, respecto a qué hacer, pero necesariamente creo que tenemos que hacer algo. Ese algo creo que aún está por descubrir. Yo hace un rato hablaba del tema de los liderazgos y cómo impulsar una gran movilización nacional por la educación, por la salud, por la agricultura, porque esos son los ejes centrales. Yo concuerdo totalmente contigo respecto a estos aspectos y dejar atrás temas faranduleros, vacancia, dejar atrás los temas de las próximas elecciones o elección de Tribunal Constitucional, lo que pudiera ser, cuando no estamos viendo lo fundamental. Y lo fundamental es la gente, son los niños, la educación que están recibiendo y todo lo que se están perjudicando en la situación actual. Y creo que lo que tendríamos que hacer es exactamente lo que tú estás haciendo, Patti. Como comunicadora, tú estás dando oportunidad a personas que expresen su punto de vista y que vayamos llegando a consensos. Yo me alegro mucho que dentro de lo que estamos conversando en este conversatorio, estemos llegando a consensos importantes y esos consensos se tienen que difundir y tienen que ser apropiados por otras personas también. Muchas personas piensan igual que nosotros, muchísimas, y lo que está actualmente vigente es el manejo de las redes sociales, que también hay troles, pues hay gente que habla tonterías en las redes sociales, pero hay gente que da sus opiniones valiosas. Existen los webinars, existen las redes inteligentes de aprendizaje. Hay muchísimas oportunidades para llevar adelante la difusión de ideas a través de una movilización nacional por la educación. El liderazgo surgirá, porque así es como surgen los liderazgos. Alguien se propia una idea, ve mucha gente que está escribiendo y que está apoyando una determinada idea y podemos contribuir a solucionar esta tremenda crisis, a esta tremenda falencia que nos ha tocado vivir este año 2020 y que ha desnudado todas nuestras debilidades como país y como sociedad. Entonces, creo que hay que insistir en esto, Patti, manejando redes, difundiendo, ganando adeptos, esbozando líneas de trabajo que podamos desarrollar, ayudando al Ministerio de Educación también, para que no sea nada más una burocracia frondosa que intente implementar programas que al final no funcionan, ¿no? Entonces, creo que de lo que se trata es desarrollar lo que decía al inicio de la pandemia, una gran solidaridad, un gran compromiso para sacar adelante nuestro país, porque de lo contrario, bueno, ya estamos cerca al despeñadero, pero ya el retroceso que no sea tanto, es decir, en nuestro programa de desarrollo hemos retrocedido años, tanto en educación como en salud, en la situación económica, y que nos va a costar salir adelante, ¿no? Nos va a costar salir adelante, pero debemos tener la fortaleza de salir adelante, movilizando a la mayor cantidad de personas que podamos. Creo que ese es el camino. Creo que ese es el camino. Yo lo que siento en esta conversación es una gran sinceridad de ambos, de estar enfrentando retos inimaginables, retos a los que nunca hubiéramos pensado que llegáramos. Nos habíamos olvidado que la vida en este planeta Tierra está hecha de desastres. Los desastres han formado este planeta, ya sean geológicos, ya sean pandemias, plagas, pestes, como quieran llamarles. Hace tiempo que vivíamos una paz en ese sentido, ¿no? Y nos creímos que éramos inmunes y nos han jalado la oreja y el piso de la manera más cruel. Para países como el nuestro, sobre todo, para sociedades como la andina,
por ejemplo, donde las desventajas son las más. Pero lo más triste es que, por ejemplo, nuestra región, la región Cusco, es una región que tenía plata, que tenía dinero para invertir en aquello que debía haber invertido y no lo hizo, tanto en el sector salud como en el sector educación. Y no lo hizo. Bueno, como dicen también en la tierra, a llorar al río. Ahora hay que mirar para adelante y efectivamente creo que la calle ahora, como dices Juan Carlos, son las redes. Estoy de acuerdo con ustedes dos en que la movilización social es importante, que no debemos quedarnos callados, que debemos decir esto es prioritario, la educación es prioritario, que los docentes son prioritarios, pero ¿cómo los vamos a hacer prioritarios si ellos mismos no se sienten parte de esa prioridad? Al contrario. Entonces es una gran tarea, un gran reto. Yo quisiera, ya para ir cerrando este conversatorio, que en vías de esa gran idea, movilización social, Ingrid y Juan Carlos, den ideas cómo desde sus perspectivas, desde sus lugares de trabajo, se puede movilizar al sector educativo y a la sociedad vía las redes sociales. Ejemplo, Ingrid. Bueno, por ejemplo, con mis estudiantes estamos haciendo en este momento una difusión, ¿no? A través de sus redes, los jóvenes usan mucho las redes, de mensajes orientados justamente a revalorar las formas educativas comunitarias, donde probablemente en este momento podemos encontrar atisbos, ¿no? De procesos de educación donde los niños aprendan cosas significativas para su vida, mientras que la escuela no retome, digamos, sus momentos de presencialidad, ¿no? También a través de mensajes que posibiliten evidenciar estas inequidades y se analicen en función de un contexto en el cual esto no es casual, ni es mucho menos culpa de las poblaciones, ¿no es cierto?, el estar en condiciones de desventaja, sino es precisamente por lo que tú mencionas, ¿no? Por procesos políticos y de gestión de Estado que simplemente no priorizaron lo que debían priorizar en su momento y que se expresa justamente en estas acciones de corrupción que no debemos dejar pasar, frente a las cuales la ciudadanía siempre tiene que estar alerta, ¿no? Y por lo tanto poner la demanda de sus necesidades permanentemente a sus autoridades para exigir el derecho de ser bien atendidos, ¿no? Creo que eso desde los jóvenes es muy potente y uno se va dando cuenta que estas nuevas generaciones son muy críticas y demandan más que tal vez nuestras generaciones respuestas, ¿no? Juan Carlos. Sí, yo creo que el año 2021, el año en que vamos a celebrar nuestro bicentenario como país independiente, iba a ser pues un año que probablemente hubiera marcado un hito en el desarrollo de nuestro país. Finalmente esto no va a ser así. Es imposible que sea así. El año 2021 vamos a seguir viviendo esta enorme crisis motivada por el COVID, pero también motivada por la falta de anticipación a las situaciones que pudieran haber, ¿no? Lo que decíamos, nos ha mostrado todas las falencias que teníamos como país, tanto en salud, en educación, en el aparato productivo, etc. Entonces, el próximo año vamos a pasar un bicentenario, pues, austero, en pobreza,
probablemente muy golpeados, Sin embargo, creo que la movilización social de la cual estamos hablando podría jugar un rol muy importante también en este evento que es reviste la mayor importancia porque nos la estamos jugando como país, que es la elección de un nuevo presidente y la elección de un nuevo parlamento. Si es que se da, porque en nuestro país no sabemos qué es lo que va a ocurrir de un día para el otro, ¿no? Entonces, creo que la movilización social tiene que partir en el hecho de participar en política conscientemente ahora. Y participar no para ser candidato, sino para expresar tus ideas con libertad, para expresar tus ideas con miedo, para ganar adeptos y decir cuáles son las prioridades que tenemos como país. Es decir, aquel candidato que esté, digamos, vendiendo cebo de culebra, por decirlo de alguna manera, y que no priorice estos aspectos claves de desarrollo y de bienestar de la población, como son la salud y la educación, sencillamente, a través de esta movilización social no debería ser elegido, ¿no? Porque nos la jugamos, ¿eh? Yo digo que nos estamos jugando el futuro de los próximos años en una situación de crisis y de falencias de todo tipo. Entonces, esta movilización social debería incidir sobre estos aspectos. Ya hablando estrictamente sobre el tema de educación y en términos globales, lo que les dije al comienzo, ¿no? Creo que la presión de esta movilización social tiene que estar dirigida a la mejora de la conectividad en el país. Se tiene que hacer, porque si no nos vamos a quedar atrás. Había esta canción de los prisioneros hace muchos años atrás, el baile de los que sobran. Nosotros no queremos ser los que sobramos. Y vamos a sobrar si es que no logramos conectar a la mayor parte del país en términos de Internet, ¿no? Entonces, eso representa desarrollo, avance, acceso al conocimiento y mejores oportunidades de trabajo y de vida para nuestros chicos en el futuro, ¿no? El tema de la conectividad. El segundo aspecto es el voy a repetir lo que dije al inicio de la charla, que es el de la alfabetización digital de nuestros docentes. Nuestros docentes, gran parte de ellos, porque yo he conocido docentes que son muy expertos en el manejo de redes, de tecnología, etcétera, pero hay otros que están con el teléfono y WhatsApp y ahí se quedaron. Entonces, tú les muestras una sala de reuniones, etcétera, vía internet, ya sea Zoom o Google Meet o cualquiera, sencillamente no quieren ni tocarla porque no la conocen. Entonces, la alfabetización digital es otra prioridad, porque nuestros docentes, muchos de ellos, no todos, se han quedado en su zona de confort. Se han quedado en su zona de confort y se han resistido a cambiar pensando que toda la vida iban a tener una clase frontal, una clase expositiva, sin interacción, y ahora que se viene la revolución digital, mucho peor. Entonces, esa parte de alfabetización digital para los maestros debe ser una prioridad también, no solamente para el Ministerio de Educación, sino para los gobiernos y hasta para las empresas, gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? Buscar aliados, es decir, buscar aliados también en las empresas, en las universidades. Ya Ingrid lo ha dicho, que sus estudiantes están participando y qué bueno que eso se pudiera expandir, difuminar, hacer popular, para ver que los estudiantes universitarios de los últimos años, y no necesariamente de educación, sino de cualquier área, puedan contribuir en sus prácticas profesionales a lo que es la alfabetización digital, porque los jóvenes sí manejan los aparatos digitales, los instrumentos digitales y todo esto, pero están en la obligación de enseñar a los mayores, porque son los mayores, somos los mayores, en este caso me incluyo, los que tenemos mayores dificultades, pero tenemos que aprender, porque si no te vas a quedar atrás, quedas fuera del partido, ¿no? En tercer lugar, los aspectos metodológicos. Los maestros, por lo general, digo por lo general, no voy a generalizar, gran parte de ellos no están enseñando de manera adecuada usando las nuevas tecnologías de la información. No lo hacen porque la metodología es diferente. Entonces también hay que capacitar en estos aspectos metodológicos de cómo enseñar y cómo lograr aprendizajes permanentes, duraderos, relevantes en los estudiantes, ¿eh?
Y eso es un aspecto que aún se está desarrollando, y yo vengo trabajando en eso intensamente, y creo que sí se pueden realizar clases interactivas usando medios digitales, siempre y cuando haya interactividad. Obviamente los más perjudicados siempre van a ser los niños de los sectores rurales, y en este caso los niños de los sectores de Cusco, porque el nivel de conectividad ahí es muy, muy bajo, ¿no? Ahí quiero recordarles que Sí. en el sur andino estamos con tecnología 2G, o sea, 2G. Así es, así es. Tienen acceso a un teléfono, pero un teléfono para hablar, no para pasar datos, no para chatear, no, no. Y Es para hablar, sí, ¿no? es una decisión política del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del gobierno, en realidad, que se apueste por que las empresas privadas no van a ir porque son santos y buenos. Ellos son empresas, necesitan ganar dinero y no es un mercado del sector rural andino o amazónico. No son un mercado, pero entonces ahí tiene que intervenir el Estado. El Estado, así es, totalmente. Entonces, los otros problemas se van a resolver si es que hay decisión política para que esto se resuelva. En otros países hay bosques Wi-Fi, donde pueden ir las personas con sus autos, estacionarse y hacer su trabajo. ¿Por qué no en el sur andino? ¿Por qué no en la Amazonía? Hay ideas, falta Sí. decisión política, y los invito yo a ustedes que en sus sectores motiven a la gente a que sea transversal el trabajo. No va a ser de otra manera. Tiene que ser transversal. O sea, Internet no puede ser para una posta, para un colegio, no. Ahora el Internet es necesario en la casa, en el sur andino. Si esa casa no tiene Internet, el niño no se va a educar. Hasta que no tengamos la vacuna, esta es la realidad. Sí, alguien decía que Internet en el mundo de hoy ya no es una necesidad. Internet es un derecho. Y yo Es el creo que derecho es que así. todos los seres humanos necesitan, porque si no, no tenemos alternativa. Así es, Patti. Bueno, yo les agradezco mucho, creo que todos hemos coincidido que estamos viviendo una tragedia, pero que tenemos energía para salir de ella, y por lo menos a las dos personas que conozco, a Juan Carlos y a Ingrid, en las posiciones en que están, sé que pueden influir lo suficiente como para, aunque sea granitos de arena, se hagan realidad. Les agradezco muchísimo este conversatorio, doloroso, es cierto, pero si uno no trata las cosas como son, no podemos tapar el sol con un dedo. Gracias, Ingrid, por todo tu trabajo de Muchas gracias. siempre, a Juan Carlos por el trabajo de siempre y por el apoyo que dan siempre al mundo andino. Muy Gracias, buenas Patti. tardes y muchas gracias. Gracias, Pati. Muchas gracias. Juan Gracias. Carlos, mucho gusto. Gracias, Ingrid. Un gusto estar con ustedes. Hasta cualquier rato. Gracias. Gracias.